Ok, perfecto. Vamos a empezar con lo que es el programa. Ya todos, bueno, vieron el mensaje de más o menos cómo va a ser la metodología. La idea es que ustedes ingresen a la plataforma a la una para que revisen el material, vean ahí lo que es los PDFs, los accesos, los vínculos y también si hay tarea para que la ojeen rápidamente y después cuando ya nos conectemos, si tienen alguna duda, alguna consulta, la resolvemos en este momento. Si no hubiera ninguna duda, entonces nada más les voy a explicar un poco más con más de detalles lo que es la materia. Después ustedes ya logran ver los videos y realicen la tarea. Si tuvieran una consulta después del video, simplemente me escriben por WhatsApp o por correo y ahí nos conectamos o se resuelve por WhatsApp. Ahí vemos cómo lo hacemos de la forma más fácil. De momento todavía no está establecido el horario de consulta, entonces cualquier cosa me mandan un mensaje en el transcurso de la semana y ahí nos ponemos de acuerdo en qué hora nos conectamos para resolver la inquietud. Eso sería con los aspectos de horario y demás. ¿Okay? En el programa del curso de Automatización Industrial 3, en el curso se analizan las redes de comunicación, industrial más importantes, así como se introduce el tema de la robótica industrial, por medio de la programación de sistemas y equipos utilizados en la automatización de procesos industriales de gran importancia en el ámbito de hoy en día. La importancia del curso radica en que se desarrollen competencias que permitan la utilización de redes de comunicación industrial, así como de la robótica industrial, permitiendo el desarrollo de competencias técnicas avanzadas en el campo de la automatización. ¿Okay? Ahorita después ustedes leen esto, el propósito específicos. Esto recuerden que está en la plataforma, en el inicio. Vamos a enfocarnos en los contenidos. La unidad 1 que vamos a ver hoy son las comunicaciones industriales en la automatización. Vamos a ver lo que es la introducción, vamos a hablar de definiciones, de diferentes tipos de redes. Vamos a ver por qué es importante la comunicación entre el autómata y dispositivos de campo, así como otros sistemas electrónicos. Las próximas semanas vamos a ver la red industrial Profibus, ya enfocándonos en este tipo de red. Después Industrial Ethernet y después Profinet, que al final Profinet es Profibus, pero en el estándar Ethernet. Entonces, para que vaya adelantándoles eso. Vamos a ver un poco lo de wireless. Ahí prácticamente wireless es exactamente lo mismo que Ethernet. La diferencia radica en que es, en lugar de ir por cable, va inalámbrico. En el caso de wireless también vamos a conversar de otros temas, no solamente del Ethernet, sino que vamos a ver protocolos como LoRa y otros que están utilizando mucho actualmente, XBee, entre otros, para ampliar un poco más el tema de la parte inalámbrica. En el caso de la robótica, aquí es una introducción, vamos a ver la estructura, la morfología, todo lo que son actuadores, sensores, vamos a ver la clasificación, más que todo esta parte es teoría, herramientas para la localización, más que todo esto de acá, cartesianas y polares, que ya ustedes se acordarán un poco del curso de cálculo, o algún curso que han llevado donde ven las partes polares, por lo menos en teoría electromagnética, sí se ve esta parte de polares y cilíndricos. Y vamos a ver un poco de programación de robots. Que la programación a nivel industrial es relativamente sencilla. Los robots industriales prácticamente se programan dándole ubicaciones y guardando la posición. Vamos a usar un simulador que se asemeja mucho a lo que sería la programación real de un robot. Y la ventaja es que se puede instalar, no requiere mucho procesamiento, no se requieren computadoras muy avanzadas para correr el programa. Sí es un poco tedioso instalarlo, pero ahí con eso nos va a servir para programar el robot.
Después vamos a la evaluación. En este caso, el curso tiene 2 pruebas, 25%. Prácticas en clase, que ahorita van a ser prácticas o tareas, en este caso, los que se vayan dejando en el transcurso del curso. Y un proyecto final, que vale 20. La bibliografía prácticamente es muy similar a la anterior. Esta de Guerrero es bastante buena. Mandado, que también sigue siendo un buen libro. Un poco grande, pero es un buen libro. Este de Matricon, esto más que todo es para comunicaciones entre el PLC y lo que es el SCADA. OPC es un estándar utilizado mucho en sistemas SCADA y Matricon es un fabricante de software que da herramientas para lo que es comunicación OPC. Entonces, esto no es tan necesario. Okay, ¿alguna duda con lo que es el cronograma? Ya sea pueden abrir el micrófono y hablar o mandan un mensaje por el chat, cualquiera de las dos opciones. Ok, no hay dudas, estamos claros con eso. Creo que estamos casi todos, hay 13 personas y hay 12 estudiantes. Recuerden que yo estoy grabando esto y lo subo lo subo a YouTube y comparto el link para que lo puedan revisar o los estudiantes que no pudieron conectarse lo puedan también revisar nuevamente. Entonces ahí les va a quedar el material. Si tienen alguna duda en el transcurso de la clase, simplemente escriban aquí en el texto, en el chat, o nada más ahí abren el micrófono y hacen la consulta. Ok, en la plataforma, aquí vamos a ver que está el tema 1, que es lo que vamos a ver hoy, y hay un video para que ustedes vean un ejemplo, en este caso creo que era de ABB, me parece que era el video, sobre comunicaciones y conceptos básicos. Entonces ahí les queda de apoyo, bastante bueno el video. Aquí está la tarea, que la tarea es bastante sencilla. En este caso es definir con sus propias palabras qué es un protocolo de comunicación. Entonces, con lo que vamos en la clase de hoy, con lo que vean en el video y con información que puedan investigar un poco más, formar su propia definición. No es un documento extenso, es un párrafo. Prácticamente es lo que quiero y lo que busco es que ustedes definan y tengan claro lo que es un protocolo de comunicación. ¿Ok? Vamos a ir a la teoría. A los que estuvieron conmigo en Auto 2, yo les mandé esta presentación al final del curso. Vamos a retomarla y vamos a profundizar un poco más en ella. Porque en Auto 2 se veía comunicaciones, pero al puro final. Y era como algo más ligero. En Auto 3 se profundiza más en el tema de las comunicaciones y prácticamente es el objetivo primario. Entonces, las comunicaciones industriales es el área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos que son utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de productos industriales. Esa es una definición específica. Hay muchas. Pero al final, las comunicaciones industriales son igual que las comunicaciones de los seres humanos. ¿Para qué nos sirve la comunicación? Para realizar trabajos, para ponernos de acuerdo, para, al fin y al cabo, realizar trabajos en conjunto. Si no nos podemos comunicar, difícilmente vamos a poder trabajar en conjunto. Entonces, cuando los procesos industriales ocupan trabajar entre ellos, debe existir esa comunicación. Es vital. Para sincronizarse, para pasarse información que es relevante para el proceso en sí. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la comunicación industrial en la automatización específicamente es el intercambio de información entre un equipo maestro, que puede ser un DSC o un PLC, y un equipo esclavo, que normalmente son equipos de campo, que puede ser otro PLC o otro controlador. Pero al final, vean que hablan de una filosofía maestro-esclavo. Esa filosofía es muy utilizada en la parte
de la comunicación industrial, independientemente del protocolo de comunicación que estemos hablando. ¿Quién es el maestro? El maestro es el que ordena. ¿Y quién es el esclavo? En este caso, el esclavo es un elemento que está a la espera de instrucciones. Cuando el maestro le pide datos, el esclavo simplemente ve qué es lo que le pidió y se lo devuelve. El maestro es el que inicia la comunicación y el esclavo simplemente contesta, nunca inicia comunicación. Algo parecido se maneja a niveles de redes con la combinación servidor o cliente-servidor. En este caso, el cliente es el que inicia las comunicaciones y el servidor le responde. La diferencia entre el cliente y servidor radica en que los servidores atienden una gran cantidad de clientes. En cambio, en la filosofía maestro-esclavo, existe un único maestro y muchos esclavos, que son elementos que pueden ser dispositivos de campo, como sensores, variadores de frecuencia, entre otros. Como también pueden ser otros PLCs. Existen algunas combinaciones, que no es tan normal, pero existen, donde el maestro va cambiando, o sea, se van turnando los componentes de quién es el maestro, pero no es lo normal. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los procesos industriales? Antes era todo con contactores, era pura lógica con relés. Después entraron lo que eran temporizadores para llevar los tiempos, metió el módulo lógico como logo, digamos, por así decirlo, que ya es un nivel mediano. Está el micro PLC, que ya para controlar un poco más de procesos, pero todo centrado en él. Y ya entramos al PLC y después al sistema de SCADA. En este punto, cuando ya llegamos a los PLCs y empezamos a subdividir tareas, es que se ve la necesidad de las comunicaciones. Aquí entra la red de comunicaciones y también entra lo que es el SCADA para la visualización remota. Por aquello, SCADA es supervisión, control y adquisición de datos, nada más que son siglas en inglés. Ahí lo pueden buscar, Supervisory Controlling Acquisition Data. En el caso de acá, en la parte izquierda, lo que vemos es que antes era una automatización completamente integrada. Todos estos procesos iban a un solo controlador y no habían diferentes controladores, solamente había uno maestro, uno principal. Entonces, no era la necesidad de comunicación tan algo indispensable, sino que todo llegaba al mismo PLC o al mismo DSC o al mismo controlador. Ya llegamos a una condición donde los procesos se empiezan a dividir. Entonces, cuando ya se empiezan a dividir los procesos, yo tengo un controlador para cada uno de ellos y se requiere sí o sí la comunicación entre ellos, porque si no, no se pueden controlar. Si este proceso no se habla con este otro y no se habla con este otro, al final no se van a poder sincronizar. Y para darles un caso muy sencillo, supongamos que este proceso del medio requiere que este lo alimente con un producto X. Si este tuvo una falla y empieza a producir más de la cuenta y este no se prepara para recibir ese producto adicional, aquí se va a presentar una situación de excedente, entonces va a fallar. Si este empieza a presentar un problema y ya para, inmediatamente le avisa a este para que pare. Y si este no tiene producto para entregarle acá, este también va a parar. Entonces, se requiere una sincronización. Para poder lograr eso, se requieren comunicaciones. Entre los sistemas de control podemos ver diferentes tipos. Está el centralizado, que es todo el control, está en un único controlador. Está el sistema distribuido, donde hay varios controladores interconectados. Y está el híbrido, que es una mezcla entre los otros anteriores. ¿Cuál es mejor? Esto depende mucho del proceso. Por ejemplo, una planta completamente automatizada no va a estar todo centralizado.
porque sería muy costoso y sería muy complicado tener un control único para todo. Entonces ahí entra un sistema distribuido. Pero si lo que vamos a hacer es un único control, en este caso, por ejemplo, el control de un horno, y ese no tiene que conectarse con nada más, sino que es solo con el horno, podemos hacer un control centralizado, porque al final controla una tarea específica. No sé si me explico con eso. Y en el caso del híbrido, es porque hay una mezcla de ambos. Puede que sea una planta donde el proceso A, B, C y D van en serie, van en una línea, entonces se ocupa un sistema distribuido, pero puede que exista un proceso F que es independiente, que no afecta la producción de los otros. En ese caso, podría ser, ese último sistema podría ser centralizado y los otros serían distribuidos. Aquí vemos un ejemplo. Este es una instalación industrial de control distribuido y este es de control centralizado. Este se ve más cargado de cables y de cosas porque al final él se encarga de controlar todo. Este se ve más limpio porque al hacer comunicaciones normalmente no se requiere tanto cableado, solamente un cable que va al proceso o va a los diferentes dispositivos. Entonces vean que es más ordenado. En temas de jerarquía, ¿cómo se ve esto en temas de jerarquía de la comunicación? En el curso de automatización 2, para los que vean conmigo, yo siempre vi como una pirámide donde se iba avanzando a diferentes niveles. Igual esto aplica acá. Aquí tenemos dispositivos de campo, llámense sensores, actuadores, indicadores y demás. Aquí tenemos dispositivos de entradas y salidas, que pueden ser remotos, que digamos que con remoto me refiero a que no están dentro del mismo panel del PLC, sino que están en otro panel alejado del sistema principal. Van por comunicación, típicamente es Ethernet o una comunicación de alta velocidad, a el controlador, y aquí está el controlador, todos los PLCs, aquí están. Pasan a otra etapa, que es la etapa de redes. Aquí puede ser una combinación en anillo, puede ser en árbol, puede ser delta chain, ahí puede ser una combinación diferente ahí de networking para lo que es la parte de redes. Y después seguimos al siguiente nivel, que es la parte de escala. Y ahora que está muy de moda la nube, también se va a internet. Entonces, normalmente esta es la jerarquía. ¿Cómo se comporta en términos de protocolos? Ok, aquí abajo son buses de campo, conocidos de esa manera. Son protocolos que están diseñados para trabajar en ambientes hostiles. Entonces, un ejemplo es Profibus, Modbus, son ejemplos de protocolos que usan para buses de campo. Fieldbus, HART, son ejemplos. Aquí arriba después entran ya protocolos de mayores velocidades, entonces empecemos con Ethernet. Y más que todo es el tipo de Ethernet. Aunque también hay veces que encontramos 485, que aquí puede ser un protocolo que muchas veces se usa para campo, pero también puede atravesar acá. ¿De qué depende si utilizamos aquí un 485 o un Ethernet? Depende de la necesidad de información, de cuánto es el ancho de banda que requiero. Si requiero mucho ancho de banda, no puedo utilizar un protocolo como un 485, tengo que utilizar Ethernet. Y si aún así, con Ethernet de cobre no me da el ancho de banda, porque son demasiados datos, ya tengo que pasarme a fibra óptica. Aquí también vemos una condición de inalámbricas. Estos son wireless input-output. Estos de acá, yo puedo usar sistemas inalámbricos cuando los sistemas no son críticos. Cuando un sistema no es crítico, cuando no me afecte la producción, o no me afecte las vidas humanas, o no me afecten mis activos. Ejemplo, que esto sea una medición de temperatura ambiente, una cuestión de humedad relativa del aire, son ejemplos de variables no críticas. Entonces, pueden manejarse de forma inalámbrica. Inclusive, pueden ser medidores de energía, que no pasa nada si se cae la comunicación, si hay una interferencia por acá y se cae, no pasa nada. Entonces, esos serían ejemplos. ¿Qué no puedo utilizar como inalámbrico? Un paro de emergencia, por ejemplo. No puedo utilizar como comunicaciones inalámbricas algo que sea crítico, que me afecte la producción, vidas humanas o mis activos.
de momento no hay dudas, ¿algún comentario? Ok, no logran ver el mouse. Ja, 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 no parqueó. Ok, cuando pongo el PDF no se ve el mouse, entonces. Aquí no se logra ver el mouse, estoy moviendo. Sí lo logro ver. Okay. Aquí sí lograban verlo también, lo que marcaba antes. Sí, claro. Ok, entonces parece que era un problema particular. Ok, entonces seguimos y vamos por acá. ¿Por qué la necesidad de la comunicación industrial? Bueno, ya lo hemos mencionado. El típico sistema de control utiliza conexiones punto a punto y esto provoca una gran complicación en los cableados de los dispositivos de campo, especialmente en grandes industrias de consumo masivo, ingenios, cementeras, etc. También me permite la detección de fallas más rápidas en el proceso y aseguramiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos el primer punto, que es el más extenso. Conexiones punto a punto. Vamos a hablar del ejemplo que ustedes tengan para un control X, tengan 100 sensores. Entonces, esos 100 sensores pueden ser de presión, lo que sea, pero digamos que tienen salida 420 mA. Para esos 100 sensores voy a ocupar 100 cables y todos van a tener que llegar al mismo controlador. Entonces, mi panel se va a ver como este, de la izquierda, completamente lleno de cables. Y si hay una falla, encontrar cuál cable es el problema va a ser muy complicado. Más si no hay orden y si no está etiquetado. Pero si yo tengo un protocolo de comunicación de campo, llamemos lo que es Profuse o Campus o alguna de esos, y los 100 sensores tienen ese protocolo, entonces solamente ocupo un cable. Ese cable se conecta a cada uno de los sensores y adicional de la información del proceso, que sea presión, temperatura, etcétera, me da más información. Me da información de cómo está el sensor. Entonces sería aquí esta opción de detección de fallas más rápidas la que me beneficia. Si el sensor presenta un problema en su electrónica o algo que sea diagnosticable, él puede avisar al PLC que tiene una falla X. Caso que no podía pasar de forma tan sencilla con una señal de 420 mA. Entonces vean que aquí logro eso, una detección más rápida de fallas del proceso. Adicional, que doy una mejor aseguramiento de la información. En el caso de las señales de 420 miliamperios, tenían mayor inmunidad al ruido, algo que hablamos en el curso pasado. Pero señales de 0 a 10 voltios, por ejemplo, sí tienen mayor sensibilidad al ruido eléctrico. Entonces, si yo tengo comunicación inalámbrica, comunicación digital o protocolo de comunicación industrial, yo aseguro que la información es la correcta. Si yo mando el sensor o el sensor manda que lo que hay son 10 bares y lo manda por medio de una comunicación digital, son 10 bares lo que va a llegar al PLC. No va a llegar ninguna diferencia porque al final es un protocolo, es una comunicación donde se tratan errores y demás y va a evitar al 100% de que vaya un mensaje erróneo. En cambio, si el sensor es de 0 a 10 voltios y hay ruido eléctrico, se arranca un motor cerca o pasa un cable de alta potencia cerca, eso no va a llegar la señal como la que le mandó el sensor. Si el sensor le mandó 9 voltios, puede que le llegue 8, puede que le llegue 9, dependiendo del ruido eléctrico. Entonces, eso es el punto que se refiere de la necesidad en el aseguramiento de la información. Ventajas de la comunicación industrial. Ahorra costos en la instalación de cableado. Antes lo mencionábamos. Si tengo 100 sensores, ocupo 100 cables, 100 pares, 100 cables en pares. Entonces, imagínense la cantidad de cable que me evito tener que instalar. Obviamente, al tener menos cables, va a ser más ordenado y va a ser más fácil de identificar.
lo que antes hablamos, se detectan problemas en dispositivos de campo. Hay un micrófono abierto ahí. Ok. Nos permite detección de problemas, diagnóstico de dispositivos de campo, nos dan información si el equipo está funcionando bien o tiene algún problema. Con las nuevas tecnologías se alcanzan grandes distancias, por ejemplo, el caso de la fibra óptica. Un ejemplo, si yo tuviera que instalar un sensor que está a 1 kilómetro de mi controlador, de mi PLC, yo no puedo utilizar una señal de 420 miliamperios. No va a funcionar. Menos de 0,10 voltios. Ahí ya tengo por fuerza que utilizar un protocolo de comunicación, un bus de campo. Y si todavía es mayor la distancia, ya tendría que utilizar fibra óptica. Fibra óptica, perdón. Entonces, en ese caso, vean que nos permiten grandes distancias. Incluso ahorita, en sistemas que no sean críticos, como antes mencionaba, como temperaturas y cuestiones que no sean críticas, con equipos inalámbricos puedo alcanzar hasta 33 millas, o sea, línea vista. Entonces, imagínense la cantidad de información y la lejanía a la que puedo llegar, las distancias que puedo llegar. Otra ventaja es que es fácil de integrar con las nuevas tecnologías. Prácticamente todos los PLCs de hoy en día hablan los protocolos de comunicación más comunes. Llámese Profibus, Modbus, Ethernet. Mínimo hablan Modbus RTU, que es lo más común. Pero ya casi todos lo hablan. Hasta los equipos más sencillos que se imaginen hablan Modbus RTU. Entonces, eso me permite integrarlo con más tecnologías. Incluso yo puedo tener dispositivos que hablan con Modbus RTU, pasarlos a un gateway y del gateway mandarlo a la nube. Y ya puedo verlo con mi celular o con mi computadora desde cualquier parte del mundo. Entonces, eso es algo que facilita mucho la integración de dispositivos de control. Y también permite un gran manejo en la data en sistemas computacionales, como el caso de los sistemas SCADA. Con ellos yo puedo almacenar, puedo visualizar muchísima información. Entonces, los sistemas SCADA me permiten hacer eso. ¿Cuáles son las desventajas? Y como todo el mundo, siempre hay ventajas y desventajas. La desventaja es que se requiere un mayor conocimiento o especialización de los técnicos. En el caso de protocolos, no es tan sencillo como conectar un par de cables para una señal de 420, sino que ya hay que hacer un poquito más en la configuración de los dispositivos, en la configuración del maestro, del PLC, y hay que hacer un poquito más de investigación. No es tan fácil como conectar un par de cables. Otra desventaja es la pérdida de varios equipos en caso de que falla un corte del medio. Con el corte del medio se refiere a que corten el cable, por el caso de un sistema alámbrico. Ejemplo, tengo los 100 sensores que hablamos, están conectados con un bus de campo, y llega alguien o llega un montacarga y por alguna razón extraña le pasa encima el cable y lo abre. Ahí pierdo los 100 sensores o pierdo los sensores que estén de ese punto hacia el final. Y son varios. A diferencia de un sistema que tenga una conexión punto a punto, que si un cable se daña, solo afecta al sensor que está conectado, no afecta a los demás. Pero igual, no es normal que pase eso, pero puede pasar. Entonces hay que anotarlo como una desventaja. Ahora bien, si hablamos de protocolo de comunicación, en informática y en telecomunicación, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y de normas que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información o cualquier tipo de acción en una magnitud física. Entonces, vemos que aquí habla y se enfoca mucho en los temas de conjunto de reglas y normas. Yo muchas veces doy el ejemplo. Si ustedes alguien les dice,
hola, o les dice, todo bien, o les dice, pura vida, ustedes entienden que es un saludo. En cambio, un PLC solamente les va a responder si ustedes le escriben en el formato, en la red, siguiendo las reglas para las cuales se le estableció. Si cambiamos, aunque sea un bit, él ya no va a comunicarse, no nos va a contestar y va a dar algún error. Entonces, a diferencia de los seres humanos, que somos un poco más flexibles con el tema de las reglas y normas a la hora de comunicarnos, los equipos de informática y de telecomunicaciones y de PLCs y demás, no. Ellos son muy estrictos con el tema de las reglas y las normas. Tiene que ser sí o sí, a como está establecido en el estándar de comunicación. Aquí habla de otra definición. Se trata de las reglas por el estándar que define la sintaxis, la semántica y sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Aquí habla algo importante de la sincronización. Incluso hasta ese punto es importante. Como los dispositivos utilizan un mismo canal, que es el de campo, o en este caso el cable, que sea que estén utilizando la fibra, además, es un solo canal. Entonces, solamente puede hablar uno a la vez. Entonces, la sincronización tiene que estar establecida muy clara para evitar choques o colisiones. ¿Que se dan? Sí, se dan. Pero hay unos checks que verifican si la comunicación llegó a su destino o no. Si no llegó, vuelve a mandarlo el mensaje hasta recibir la confirmación de que se recibió de forma correcta. Entonces, otro punto importante de la comunicación son las velocidades. Si yo establezco que el maestro se va a comunicar a, por ejemplo, 9600 bits por segundo, el esclavo, yo tengo que configurarlo a que reciba esa velocidad. Porque si no lo hace, entonces no va a entender nada. Tiene que estar la misma velocidad, tiene que ser el mismo protocolo. Yo no puedo usar, por ejemplo, en el caso de Modbus, Modbus tiene dos versiones, Modbus RTU y Modbus TCP/IP. Si un dispositivo habla Modbus TCP/IP y el otro habla Modbus RTU, aunque hablen el mismo protocolo y tengan la misma sintaxis y todo, no se van a entender porque es diferente. Tiene que ser exactamente igual. Más adelante ahí podemos ver qué es RTU y qué es TCP, pero lo que quiero entender es ese ejemplo, que tiene que ser exactamente el mismo. Y que el tema del protocolo es estricto. No puedo ser flexible en el tema del protocolo porque al final no me va a funcionar. ¿Dudas hasta ahora? Todo bien, profe. Okay, perfecto. Vamos a ver cómo las clasificamos, las redes de comunicación. Prácticamente se puede manejar en dos tipos. Redes de datos, ejemplo OPC, o redes de control, ejemplo Profilos. ¿Qué se diferencia una de otra? Las redes de datos son redes que utilizamos típicamente en situaciones no críticas o no hostiles. Por ejemplo, oficinas, edificios, donde no haya posibilidad de que le pase un montacarga por encima del cable, por ponerlo de una forma sencilla. Las redes de control son para ambientes más hostiles, donde hay aceite, donde hay montacargas, donde hay cargas mecánicas, donde puede haber que lo jalen. Entonces, son utilizadas más que todo en buses de campo. Vamos a verlo como de forma general. ¿Ok? Entre el PLC y dispositivos de campo, ¿cómo son esas comunicaciones? Antes lo mencionaba, entre el PLC y lo que están en el campo, o sea, en el proceso, se les llama buses de campo. Un bus de campo es un sistema de transmisión de información. Es un protocolo de comunicación, pero que simplifica normalmente la instalación, por lo que antes mencionamos. No es una conexión punto a punto, sino que es una conexión multipunto. Están conectando cada uno de los sensores con un cable. Los buses de campo
igual que todo protocolo de comunicación, tiene los niveles de la OSI. Los niveles de la OSI es un estándar para todas las comunicaciones. Entonces, ahí pueden buscar, si van a escuchar en algún momento un chiste malo que se llama error de capa 8, es porque la OSI solo tiene 7 capas. Entonces, la capa 8 es el ser humano, es el usuario. Entonces, es un chiste tipo simple, por decirlo así. Idealmente, las especificaciones de bus de campo deberían cubrir los 7 niveles de la OSI. En el caso del bus de campo, solo ocupa 3. ¿Cuáles 3? Estas 3. Nivel físico. Es el tipo de conexión. Si es a través de la señal, por ejemplo, si es cobre, o si es fibra óptica, o si es el aire, que es inalámbrica, eso es el nivel físico. El nivel de enlace es el nivel base donde yo tengo acceso y tengo que tener una dirección única y exclusiva. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las computadoras, teléfonos y demás, tienen la MAC. La MAC, por si no lo conocen, es un número exclusivo para cada dispositivo que hay. Tu teléfono que está conectado a la red y tus computadoras y demás tienen ese número exclusivo. No se puede duplicar porque es único. Entonces, ese es el nivel de enlace. En los casos de los protocolos de comunicación, yo sí puedo cambiar un poco esa identificación, le puedo poner una dirección 2, 1, 0, lo que yo quiera, pero igual, solamente puedo ponerle una dirección a un dispositivo y no puedo duplicarla. Si el variador tiene la dirección 1, solamente ese puede tener esa dirección. Si pongo otro elemento con la misma dirección, va a empezar a haber problemas. Entonces, eso siempre es crítico. Y en el caso del nivel de aplicación, es ya propiamente el usuario que accede a la información, ya sea el usuario puede ser el PLC, puede ser un programa, puede ser el variador que usa la información como tal. Okay, buses de campo. El objetivo de un bus de campo es lo que vimos antes, sustituir las conexiones punto a punto. Está definida del campo y el equipo de control. Solamente está en sitio del proceso. Y generalmente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus en serie que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores, sensores, entre otros. Entonces, esa es la definición oficial o típica de un bus de campo. Es una comunicación serial donde se conectan cada uno de los elementos que van en serie. Entonces, por eso mencionábamos antes que si alguien llega y corta el cable, pierdo la comunicación de ahí hacia el final de los dispositivos que estén conectados. ¿Hay formas de remediar eso? Sí. Más adelante vamos a ver en las topologías de conexión que evitan ese problema. Pero típicamente en buses de campo no existen. Se puede implementar, pero no es lo normal. Ejemplos de buses de campo. Hay muchos. Aquí les menciono los más populares. Modbus, DeviceNet, Profibus, CANopen, Foundation Filbus, Profinet, ACIBus, Longworks y BACnet. De ahí, lo más común es Modbus, muy utilizado. Profibus también, ya hemos trabajado un poco con Profibus en automatización. CANopen, no hemos usado en el curso, ni tampoco en la web existe, pero se usa mucho en vehículos, se usaba mucho en carros. La comunicación de la computadora además. Profinet es Profibus sobre Ethernet, eso sí lo hemos usado o sí lo usaríamos en la universidad. Y está BACnet, que se utiliza mucho en sistemas de climatización. Entonces, todo lo que son sistemas centralizados de sistemas de refrigeración de edificios, aire acondicionados y demás, usan BACnet. Los buses de campo, así como los protocolos de comunicación, se pueden clasificar en dos tipos. Uno es propietarios y otros abiertos. Los propietarios son privados, son protocolos de una empresa y tienen licencia, quiere decir que cuestan dinero para usarlo. Y normalmente las licencias son caras, son entre $3,000, $10,000 por ahí.
Y están los protocolos que son abiertos o públicos, que están disponibles para su uso y tienen esas características de interconectividad, interoperabilidad e intercambiabilidad. ¿Cuáles son ejemplos de protocolos abiertos? Modbus es un excelente ejemplo, Profibus, todos los que ya puedan ser utilizados y que ustedes encuentren mucha información en la internet de cómo es que se logra la comunicación entre ellos. Es algo así como el Arduino. Ustedes saben que en Arduino ustedes encuentran los planos de la tarjeta y pueden modificarla y pueden hacerle mejoras y pueden hacer lo que ustedes quieran. En el caso de los protocolos, no pueden hacerle mejoras ni cambios, pero sí pueden tener acceso a toda la información de ellos, para que, si ustedes desean fabricar su propio PLC y quieren que se comunique por medio de Modbus, ustedes tengan todas las herramientas para poder hacerlo. En cambio, los buses de campo propietarios o privados, eso usted no tiene acceso a nada de eso. Únicamente puede comprar licencias para usarlos. Y si quiere utilizarlos para sus equipos, tiene que pagar una licencia todavía más cara, que es de desarrollo, y no vale la pena. Ya, por dicha, este tema de protocolos propietarios cada vez es menos. La mayoría de las empresas están apostando por los protocolos abiertos por estas conexiones. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, si ustedes tienen o les toca en algún momento hacer una automatización de un proceso y se encuentran que tienen PLCs on-run o tienen PLCs Allen Bradley o tienen PLCs Siemens y a ustedes le piden que lo que tienen que comunicarlo es con otro proceso que tiene un PLC de otra marca, entonces con estos protocolos abiertos o públicos, como son abiertos y son estandarizados, yo sé que Siemens tiene la opción de Modbus o de Profibus y sé que Allen Bradley también, entonces ya voy a poderlos comunicar entre ellos, aunque sean de diferentes fabricantes. Un ejemplo de eso real, esta semana yo estaba trabajando con una comunicación de un variador ABB y de un PLC Allen Bradley y lo trabajé con Profibus. Entonces, esto es Profibus, esto es un tipo de palabra que se llama PPO, types, la 5 es la que está usando. Esto que está aquí, aunque esto sea ABB, lo podemos ver aquí, eso es ABB, lo que estábamos acá, esto es igual en Siemens. Por ejemplo, esa es una práctica que hicieron la semana, el cuarto pasado. Esto no es. Vean que aquí se mantienen las mismas formatos de palabras. PKW, PZD1, PZD2, aquí este se llama PP01. Si ven aquí, tienen la misma simbología, PKM, PKW, PZD, nada más que este tiene hasta 12, pero todo eso es exactamente igual. Indiferentemente de que eso sea ABB y que eso sea Siemens, ambos tienen que respetar esto, que es el estándar de Profibus de P. Entonces, gracias a ello, yo puedo comunicar diferentes marcas de equipos y eso facilita la implementación y el desarrollo de proyectos y demás. Y no me tengo que amarrar a una marca en específico. ¿Ok? No se preocupen tanto por eso, si no lo entienden, simplemente es un ejemplo para que vean similitudes entre los dos protocolos. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí en el video hablaba de los gateways, ¿verdad? ¿Correcto? Esos gateways son más o menos también el mismo sistema que hacen aquí, y lo que es traducir de un tipo de protocolo al protocolo de, digamos, del PLC, distinto al que sea de la entrada diferente. Por ejemplo, un medidor de presión. Correcto.
Ok, En el caso de un gateway, digamos que se usa más que todo cuando yo tengo elementos que no hablan el mismo idioma. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les hablaba, el driver, el, el driver ABB sí habla Profibus y el PLC sí habla Profibus. En este caso específico, aunque hay una tarjeta de promedio, pero ahí no quiero entrar el tema. Pero digamos que yo tengo un variador y lo único que habla es Modbus, y tengo un PLC que lo único que habla es Profibus, darte un caso. Y tengo que comunicarme con ellos a la fuerza. Entonces, ahí no puedo hacer la comunicación directa porque hablan diferentes idiomas. Entonces, ahí ocupo el gateway o el convertidor de protocolos que él agarra y se conecta por uno con Modbus y con el otro se conecta por Profibus. Y me hace ese enlace, esa traducción. Entonces, a eso es lo que ellos le hablan como el gateway. De marcas existen muchos. Ejemplos de ellos pueden investigar uno que se llama Red Lion, el Data Station. No sé si lo tengo por acá abierto. Vamos a ver. Ese es un ejemplo de un convertidor de protocolos. Vea que llaman Data Station, Protocol Converter, and Data Decision. Este, por ejemplo, anda como $1,200, por darle un ejemplo. Más o menos esa era la duda. sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces, ese era el ejemplo que hablábamos ahí con el tema de propietarios y abiertos. Comunicación entre PLC y sistemas de control. Para los sistemas de control distribuido o híbridos, se requiere la comunicación entre controladores. Y para ello requieren protocolos de comunicación industrial robustos y con alta confiabilidad. Aquí hablamos de lo que vimos antes en las partes del diagrama de redes, en este. ¿Qué pasa aquí en este nivel, en el nivel de plataforma? ¿Qué protocolos puedo usar aquí? Y es lo que mencionaba. Si yo ocupo altas velocidades, no puedo utilizar un Modbus, ocupo ya un Ethernet. Y si es todavía mayor, ya tiene que ser un Ethernet, pero en fibra óptica. Pero al final, eso depende mucho de la aplicación. Si lo que tengo que transmitir es una información muy poca y de vez en cuando, puedo utilizar perfectamente un protocolo como Modbus. Pero si es muchísima información, ya ahí se queda corto. En el caso de la comunicación con variadores, como fue el caso de este ejemplo que les quedó para el 4 pasado, que la idea era hacerlo en este 4, acá estamos usando Profibus para comunicarnos con el variador. Entonces, algunos variadores, como en este caso el Micromaster 420, para yo poder comunicarme con este PLC que habla Profibus, ocupo una tarjeta adicional, una tarjeta de comunicación, que se agrega acá. Hay otros PLCs, hay otros variadores que ya vienen con esa tarjeta integrada. Pero lo típico es que no lo traen. Lo típico es que esta tarjeta se compre por aparte. Entonces, disculpen un momento que está el disculpen. Entonces, este variador, específicamente para poderlo comunicar, ocupamos esta tarjeta. Si por X razón, este caso es Siemens con Siemens, pero si yo quiero un PLC de otra marca, si tengo la posibilidad de hablar Profibus, él puede hablar con esa
con ese otro PLC. No depende de la marca, en este caso que ambos sean Siemens, puede ser de diferentes marcas. ¿Ok? ¿Qué es lo que se comunica típicamente con dispositivos de campo? Normalmente, o por qué es comunicarse con dispositivos de campo. Imagínense el ejemplo del variador. Si ustedes ocuparan estar monitoreando la energía que está consumiendo ese motor, eso es un dato que algunas veces los variadores lo calculan. Si tuvieran que estarlo monitoreando y no tienen la posibilidad de comunicarse con el variador, tendrían que estar llegando al keypad, a esto de acá, y buscando el parámetro para encontrar el dato y apuntarlo, y estar haciendo eso cada cierto tiempo. Y eso no es práctico, es sumamente tedioso, y que puede generar problemas, porque normalmente los variadores están dentro de un panel, entonces es completamente impráctico. ¿Qué se requiere? Comunicarse con un dispositivo, en este caso con un PLC, con un maestro, y obtener esa información y graficarla o mostrarla en la HMI, entre otras opciones. ¿Cuáles son los típicos parámetros a leer? Si está funcionando, si está en falla, variables como nivel, presión, velocidad, etc. ¿Qué es lo típico que puede controlar? En este caso, escribir un PLC a un variador. Le puede dar comandos de arranque, de paro, de tiempo de aceleración, referencia, un reset, entre otras opciones. Esto me permite llegar y controlar el variador desde el PLC, a diferencia de tener un botón de arranque, de paro en algo local. Puedo tener las dos cosas, pero esto me facilita mucho el control de forma remota del proceso. Ok, eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Profe, una Ahí- consulta. Las clases, digamos que yo como en mi caso, yo el TIA Portal no lo tengo en la computadora. ¿Qué plataforma se va a utilizar? De momento vamos a utilizar el TIA Portal como dentro de unas 2 o 3 semanas por ahí. Y lo que estamos buscando es, yo tengo el software y tengo licencias. Entonces estoy viendo dónde lo puedo subir para que ustedes lo puedan descargar. El detalle es que cada disco pesa como 4 gigas. La otra opción es coordinar ya con Ojo y conmigo y con Ojo para llevar la computadora a su personal y instalarle el TIA Portal con todos los programas. Esas serían las dos opciones que se podrían. Sí, profe, porque igual yo le puedo dar la computadora, igual yo la puedo llevar a la U o se la llevar a su casa para que me lo instalen, porque yo le he cambiado el disco duro, le puse uno sólido y se lo tuve que borrar. Sí, en ese caso puede ser la opción de internet o con Wi-Fi también puede ser. O si vives en Esparza, entonces yo te puedo pasar, me das una llave Maya y yo te lo paso ahí. También es opción. Ok, profe, sí, sí, yo sé dónde vive usted. Yo vivo ahí en la Riviera. Ah, ok. Entonces, no sé, ¿alguna otra duda? ¿Está todo claro entonces? Sí, profe, todo bien. Entonces, la tarea que usted dijo con respecto que estaba ahí en el campus, esa tarea creo que tiene una fecha, como 6 días más o menos, ¿verdad? Sí, está para el próximo viernes, me parece. Perfecto, con una semana de tiempo para hacerlo. Igual vamos a trabajar así con lo demás. Sí, y igual esta tarea es bastante pequeña. Ok, perfecto. Es prácticamente un párrafo. Entonces, igual vean los videos, el único video que hay ahí, y con la presentación que vimos hoy, con la explicación, ahí desarrollen ustedes su propio concepto. No van a poner así como reglas y normas y ya, no, hagan un poco más de
de texto ahí para ver que realmente comprendieron el concepto. Y no es una tesis, ¿verdad? Es algo pequeño. Entonces, ahí lo pueden subir, ya sea que lo hagan directamente en la plataforma o lo suben como archivo. Cualquiera de las dos. Perfecto, profe. Entonces, estamos. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos en el curso de la semana y en la próxima clase. Profe, ¿Sí? esos libros de la bibliografía los puedo encontrar ahí en la biblioteca digital. Y yo sé que el mandado sí está en la biblioteca. No sé si está en la biblioteca digital. Y también está en internet. Yo lo he visto ahí. Ahí buscándolo lo pueden encontrar. Sí. Ok, se podría bajar por ahí. Comprado también y otros Ok, métodos listo. ahí que ustedes conocen. ¿Ok? Está bien. Bueno, buenas tardes, Gracias. que les vaya bien entonces. Ok.